llamo Daniel, tengo 28 años y vengo de Madrid. Mi infancia, bueno, pues la verdad que para haber nacido en un hogar cristiano, para haber crecido en la obra de remar, pues mi infancia fue bastante complicada. Cuando yo era niño, pues somos 8 hermanos y los mayores hemos crecido en un tiempo donde, por así decirlo, nuestra familia estaba completamente desestructurada, un hogar dividido y claro, quieras o no, pues eso en un hogar cristiano, siendo un niño, ver que vives en una familia donde tu padre pues te maltrata a ti o a tus hermanos o a tu madre, pues te hace un poco o te complica un poco, ¿no?, la infancia. Te lleva a la situación de crecer siendo un niño diciendo, bueno, ¿qué Dios es ese que dicen que existe, que es amor y permite que crezcamos o que vivamos en una familia donde el amor que a lo mejor el jueves o el domingo se predicaba en el culto, en casa no se veía reflejado? Y eso pues a mí me llevó a ya siendo un niño tener una rebeldía en mi corazón constante, un corazón lleno de odio, lleno de rencor, y en una lucha muy fuerte con mi padre, pues yo era el que más sometido al maltrato pues estaba en aquel momento. Y bueno, situaciones muy fuertes que a un niño o a un grupo de hermanos tan pequeños pues marca tu vida. Entonces pues mi vida, o sea, mi infancia pues ha sido difícil, ha sido muy complicada y bueno, eso. La adolescencia, pues bueno, pasar de la infancia a la adolescencia fue una etapa bastante difícil, ¿no? Cuando ya pasas determinada edad y has crecido en un ambiente tan malo, tan negativo, llegas a la adolescencia odiando primeramente a Dios, porque en mi opinión yo nunca crecí dudando de la existencia de Dios, pero sí tenía una rebeldía contra Él porque decía, bueno, si tú eres amor, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué has permitido que yo, mis hermanos, que pasemos todo esto, ¿no? Y llegas a la adolescencia siendo un rebelde, odiando a tu familia, odiando a la humanidad entera y creces pensando que el mundo o que todos los demás tienen la culpa de todas tus situaciones. Entonces, mi adolescencia fue bastante complicada, tuve muchísimos problemas más con mi familia, luchas espirituales muy fuertes contra Dios, una lucha constante en mi casa, en el instituto, constantes peleas, siendo mal influenciado, pero primeramente siendo una mala influencia para mi propia vida y para la vida de mis hermanos y bueno, pues la verdad que en todo el tiempo, toda la adolescencia, pues la verdad que fue bastante difícil y eso. Mi experiencia personal con Dios pues fue cuando ya era ya bastante mayor, tenía 20, 21 años y como ya había dicho, yo nunca había desconfiado de la existencia de Dios, nunca había dudado de Él. Es más, yo desde que éramos pequeños con mi hermano siempre todas las noches orábamos, siempre buscábamos, cantábamos juntos, aunque yo en mi corazón no veía o pensaba que eso no valía para nada, pero aún así nunca llegué a ser ya más mayor, pues conociendo la palabra de Dios, conociendo los mandamientos de Dios, tantas cosas pero nunca lo había puesto por práctica, nunca había tenido esa experiencia personal con el Señor, y no es hasta que el Señor derriba todo tu mundo, rompe tus expectativas, la familia se va al traste por completo, hubo una crisis familiar muy grande y yo recuerdo que yo estaba de responsable en una casa
y estaba solo en aquel momento, y de repente me llaman y me dicen pues que ha habido un problema familiar, que mi padre pues se había ido, y te ves solo en ese momento diciendo ¿qué acaba de pasar? O sea, mi hermano me llamó desde Madrid llorando, diciéndome lo que había pasado, y yo dije, Señor, ¿qué quieres con todo esto? Si de verdad tú estás tratando mi vida o tienes un plan para mí, ¿qué quieres o a dónde quieres llegar con todo esto? Y en ese momento de soledad recuerdo que estaba en mi habitación en la cama llorando, y el Señor me dijo, no necesitas nada más que mi presencia. Y en aquel momento sentí como el Señor abrazaba mi vida, traía consuelo a pesar de la situación tan difícil por la que estábamos pasando, por la que yo en ese momento estaba pasando, una crisis espiritual, una crisis familiar, dudas por todas partes, y el Señor trajo consuelo a mi vida. Y después de muchos años, el Señor siempre, a pesar de mis errores, a pesar de mis caídas, siempre ha estado ahí diciéndome, no te preocupes, que yo estoy contigo. Siempre ha estado disciplinándome, corrigiéndome cuando era necesario, pero en todo momento demostrando que el amor que Él dice o refleja en su palabra hacia nosotros es verdadero. Y esa fue mi experiencia con el Señor. Pues bueno, el Dani que no tenía al Señor, mi antiguo yo, era una persona rencorosa, con una falta de perdón inmensa, sin amor por las cosas, sin amor por las personas, sin amor hacia Dios, y en una constante rebeldía. Y ahora, desde que tuve el encuentro personal con el Señor, aún ya puede ser que me hagan el daño que sea, me considero una persona, o agradezco a Dios por ser una persona que no permite que el rencor o a lo mejor las diferencias que pueda tener con una persona perduren mucho. Gracias a Dios he aprendido a perdonar a mi familia, a perdonar a las personas que me hacen daño, y tengo pues muchísimo amor. A veces no lo demuestro como debiera y todavía tengo mis malas actitudes, pero aún sé que también el Señor todavía tiene mucho trabajo que hacer en mi vida. Un mensaje para dar, pues que no importa lo que hayas pasado a lo largo de tu vida, no importa los errores que hayas cometido o las situaciones difíciles que hayas experimentado, que la mejor anécdota o la mejor solución que puedes tener a tu vida es saber que el amor de Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad, de cualquier problema. Detrás de todo el Señor tiene un propósito, y todo lo que hace, lo hace porque nos ama. Me siento un tizón arrebatado del fuego, porque he podido ver cómo Dios restauró mi vida, restauró la vida de mi familia, y me ha demostrado y me sigue demostrando cada día que las cosas buenas que Él tiene para nosotros, que el amor que Él tiene para nosotros es cada día.